Hola, bienvenidos al curso Aprendiendo a orar con los salmos, pero con la liturgia de las horas. Hoy tendremos la catequesis número 6 y hablaremos sobre el Salmo 28. Con esta catequesis habremos concluido los salmos correspondientes al lunes de la primera semana del Salterio. La próxima semana, Dios mediante, estaremos iniciando con los salmos correspondientes al día martes. Te recordamos que estos videos son parte de un conjunto de catequesis para aprender a orar con la liturgia de las horas. Como habrán observado hasta ahora, cada salmo trae un mensaje, y es que el autor sagrado, el salmista, nos quiere comunicar algo, y es nuestra intención el poder descubrirlo. Es impresionante observar cómo algo, como son los salmos, que ha sido escrito hace más de 2 milenios, es tan actual. Y bueno, esto no solo sucede con los salmos, sino también con toda la Sagrada Escritura. Los estudiosos consideran que el Salmo 28 es uno de los salmos más antiguos del Salterio, ya que la imagen que usa este salmo en su desarrollo poético y orante es la descripción no progresiva de una tempestad, con palabras tales como voz y truenos. Por esta razón se la llamó al Salmo 28 como el Salmo de los 7 truenos. El salmista concibe a los truenos como la voz de Dios. Es una voz potente, es una voz terrible, es una voz inalcanzable, hasta que estremece y asusta. Pero a la vez, es una voz de paz y armonía. Hecha esta introducción, vamos a dar inicio a la catequesis. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Salmo 28. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Kadesh. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La liturgia de las horas que nos propone ahora con el Salmo 28 para la oración de laudes, nos invita a tener una actitud de confianza en la presencia divina y estar atentos a lo que nos quiere decir en este inicio de semana laboral. No olvides que nos encontramos con los salmos del día lunes. El Salmo 28, el salmista nos quiere llevar por dos momentos o por dos lugares. Veamos. El primero y el centro de ellos se encuentra en los versos que van del 3 al 9, donde se desencadena la tempestad a través de las aguas torrenciales,
Por ejemplo, lo dice en el verso 3. El Señor, vamos a leer un poco antes, ¿no? La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trono, el Señor sobre las aguas torrenciales. Son las aguas del diluvio. Entonces existe un caos que lo destruye todo. También lo vamos a encontrar en el verso 5. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Entonces, pero a su vez también el Salmo nos muestra que en medio de este caos existe un ordenamiento, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, en la creación. Creo que la creación es un ejemplo bastante claro para nosotros, ¿no? Que en medio de ese caos que Dios nos muestra al principio de la creación, cómo Dios va ordenando. Entonces el Salmo, en cierta manera, y el salmista también nos quiere llevar a ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración también va a pasar por estos momentos que son importantes en la vida del cristiano. Otro elemento importante que nos hace referencia, no se olviden que nuestro guía principal para poder interpretar los salmos es San Juan Pablo II. Él nos dice una cosa interesante cuando hace exégesis sobre este salmo. Dice que estamos en Tierra Santa. Y en este caos que parte del norte, ustedes, no tengo lamentablemente una imagen de Tierra Santa, pero imagínense, es como un pequeño chorizo, todo lo que es Tierra Santa. Entonces nos encontramos en la parte norte. Entonces el caos, dice, empieza en la parte norte, llega a la tierra firme, va a llegar a los cedros del Líbano, esos árboles potentes, fuertes, ¿no? Con los que se construían muchas cosas, ¿no? En esos tiempos, hoy también por supuesto, llega hasta el monte Hermón y dice los truenos hacen saltar los cedros del Líbano como animales asustadizos, ¿no? Es interesante la imagen que utiliza el salmista, que más adelante también lo veremos, por ejemplo, la imagen del ciervo, ¿sí? Y los ciervos son los que, ¿no? Saltan. Entonces, esta referencia que es el salmista, pues no sale de este esquema que es interesante. Por eso dice, y llegan hasta el desierto de Kadesh. Por lo tanto, toda Tierra Santa es cubierta por este caos, ¿no? Y este caos, no olviden que hemos dicho que este caos, en medio de este desorden, también Dios va mostrando el orden. Ahora, luego de este cuadro, con movimientos tan fuertes, el salmista nos invita a contemplar, por contraste, frente a estos acontecimientos que hemos mencionado, otra escena que lo vamos a encontrar en los versos que van del verso 1 al 2 y del verso 9b al 11. Por ejemplo, del 1 al 2 nos encontramos, ¿no? Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos en el atrio sagrado. Y en el 9b nos vamos a encontrar con esto, ¿verdad? El Señor, el trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces, donde el temor, el miedo que habíamos expresado al principio, se contrapone la glorificación a Dios en el templo. Y así la antífona que hemos dicho al principio expresa con bastante claridad, ¿no? Decía, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Ahora bien, lo interesante de estos dos momentos es que de alguna manera también nos lleva a la liturgia, porque ese también es el objetivo de la liturgia de las horas. No olvidemos, ¿verdad?, este hecho importante. ¿Por qué? Porque el salmista nos quiere llevar ¿qué? Al encuentro del Señor. Por eso la liturgia de laudes y la liturgia eucarística no pueden estar separados. Es decir, yo no puedo querer solamente rezar y olvidarme de la Eucaristía, o simplemente ir a la Eucaristía o no rezar la liturgia de las horas. Ambos están compenetrados tan perfectamente que el uno y el otro nos lleva al otro, es decir, al encuentro del Señor y al encuentro del Señor en la intimidad. Por eso, importante que recordemos, ¿no?, que la liturgia, por ejemplo, tiene dos partes, ¿no?, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Iniciamos con la voz de Dios, por ejemplo, que hemos hecho referencia al principio. ¿Y qué sería esta voz de Dios? Pues la liturgia de la palabra. Por lo tanto, ya estamos en la liturgia eucarística. Y terminamos con la armonía que nos da el alimento espiritual del pan y del vino.
Y concluimos con las palabras al final de la liturgia, que dice, pueden ir en paz, que hace referencia al último verso del Salmo 28, que dice, ¿no? El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces, ingresamos al templo en medio de la tempestad, ¿no? Muchas veces, como veremos más adelante, y salimos de ella en la paz del Señor. Entonces creo que esta imagen que nos quiere presentar el salmista se adecua perfectamente con la vivencia que hoy tenemos nosotros, sobre todo en la liturgia. Pero veamos un poco más. ¿Cuál es la enseñanza que el salmista nos quiere mostrar? Primeramente, que el hombre no puede comprender y dominar el misterio de Dios que se expresa en el símbolo de la tempestad. No olvidemos que la tempestad, ¿qué es? Es la voz de Dios. Entonces aquí observamos una cosa interesante, ¿no? Un cierto miedo, un cierto temor con esta voz que se expresa de esta manera. Uno podría pensar, entonces, ¿cómo es que el salmista se expresa de esta manera? Por eso muchas veces, queridos hermanos, los salmos no son fáciles a veces de interpretar, porque utiliza el salmista este lenguaje que es propio de su tiempo. Por eso el poder interpretarlos, pues es lo que estamos haciendo, nos ayuda a poder entrar más profundamente en la oración, porque el salmista nos quiere llevar ¿a qué? Al encuentro con el Señor. Por eso en este primer momento nos encontramos, ¿no?, con una cierta incomprensión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos comprender y dominar los misterios de Dios que se expresan ¿no?, por medio de la tempestad? Ahora, desde tiempos inmemoriales, ¿no?, la tempestad siempre ha desatado un temor en las personas. Estamos hablando del aspecto físico, ¿no?, que se presenta, que la naturaleza nos presenta. Por ejemplo, en las ciudades se siente menos, aunque, ¿verdad?, esto no siempre es así. Ustedes seguramente tienen esa experiencia, yo también. Por ejemplo, en el área rural se nota con más intensidad, ¿no?, más aún si esta tempestad va acompañado pues de vientos, ¿no?, de truenos, de rayos, ¿no?, y generalmente pues esto genera un caos, ¿no?, en la naturaleza. Ya. Entonces yo, por ejemplo, tengo una experiencia bastante interesante al respecto, porque mi niñez lo he vivido en el área rural hasta mis 10 años. Y la experiencia que tengo es que allí cuando llovía, de verdad se sentía el poder, ¿no?, de la lluvia, ¿no?, en toda su majestad. Es decir, caía con tanta fuerza, ¿no?, con tanta potencia la lluvia, que de repente pues, los riachuelos que teníamos ahí en el pueblo empezaban a crecer, ¿no? Y por supuesto, nosotros teníamos que ir a la escuelita que estaba más o menos a 30 minutos de mi pueblo, al otro pueblo, ¿no? Entonces teníamos que cruzar parte del monte, como lo llamamos nosotros. ¿Ya? Y en ese sentido, pues el camino que teníamos se volvía intransitable. Pero lo que más me queda del recuerdo de mi niñez, les comparto, es que de verdad generaba mucho miedo el ver cómo caía, ¿no?, los truenos y todo eso, y te entraba el temor, ¿sí? Te entraba el temor. Entonces uno veía arriba el cielo y decía, ¿no?, porque los rayos en ese tiempo no existían, por ejemplo, los pararrayos, ¿no? Entonces caían con tanta potencia, ¿no?, que todas las personas nos metíamos en la casa, ¿no? Y muchas veces cuando caía muchas horas nos poníamos a rezar. Yo tengo ese recuerdo, por ejemplo, ¿no?, porque decíamos, ¿qué va a pasar?, ¿no? Incluso yo recuerdo a mi abuelita, ¿no?, decía, el diluvio, ¿no?, porque claro, empezaba a crecer de los montes y empezaban los ríos a aparecer, ¿no? Entonces, claro, duraba unas horas y eso pasaba, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que yo tengo de esta tempestad, ¿no?, de esto que el salmista nos está diciendo, de este caos, ¿no?, que muchas veces también en las ciudades se siente cuando cae con toda su potencia. Por supuesto, hoy en estos tiempos, lamentablemente, eso no se está dando. No sé cómo es la experiencia en otros países, pero en mi país estamos teniendo problemas con el agua, ¿no?, con la sequía y todo eso. Por eso esta imagen de la tempestad pues no es ajena al salmista, porque esa ha sido la forma en la que Dios se comunicaba con su pueblo, ¿no?, con el pueblo de Israel. Y un texto que nos va a ayudar a entender perfectamente esto lo vamos a encontrar en el Éxodo, en el capítulo 19.
Vamos a leer Éxodo capítulo 19, el verso 9, y luego nos vamos a saltar del verso 16 al 19. Dice el verso 9, dijo Dios a Yahvé, mira, voy a presentarme ante ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé la palabra del pueblo. El verso 16. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como en un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Se dan cuenta? La similitud que existe entre este texto y lo que el salmista nos está presentando, de verdad es maravilloso. Volver nuestra mirada, nuestro interior, nuestro espíritu a este momento. Imagínense la experiencia que vive el pueblo de Israel frente a la presencia divina, ¿no? Es, por decirlo así, esto es horrífico, ¿no? O sea, por eso muchas veces el pueblo de Israel le dice a Moisés, por favor, no queremos nosotros hablar con Dios, tú habla con Dios y nos lo dices después. ¿Se dan cuenta? Así vivía el pueblo de Israel. Pero yo quiero rescatar algo importante porque el capítulo 19, de lo que va del verso 16 hasta el verso 25, el título de este texto es La Teofanía. Y la Biblia de Jerusalén nos explica en qué consiste esto. Porque, ¿qué quiere decir que es? Es la presencia de Dios que quiere mostrarse al pueblo. Y nos dice una cosa interesante en la Biblia de Jerusalén. Dice, estas imágenes expresan la majestad y la gloria de Yahvé. Eso es lo que nos quiere mostrar ahora el Salmo 28, ¿verdad? La majestad y la gloria de Yahvé. Por eso nos dirá en unas partes del Salmo 28, ¿no? En su templo un grito unánime, gloria. Y esto nos tiene que llevar también y nos tiene que tener en cuenta lo que hacemos en la liturgia eucarística, ¿verdad? Los domingos tenemos en la parte de la liturgia, en la parte introductoria nos vamos a encontrar con el canto de gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que ama el Señor. ¿A quién puede darse gloria? Solamente al Señor. Ahora bien, para ir ahondando un poquito más, nos vamos a encontrar con el Éxodo, el capítulo 24, el verso 16, hablando de esta gloria. Dice lo siguiente. Voy a leer un poquito antes. Y subió Moisés al monte, la nube cubrió el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. Entonces está haciendo una explicitación, ¿verdad?, sobre esta gloria de Yahvé, que es Dios mismo que desciende sobre el monte Sinaí. ¿Y qué es eso en el fondo? Pero la oración en el fondo es eso. ¿Sí? Cuando nosotros entablamos una conversación, un diálogo con Dios, es Dios que se abaja, ¿no?, a nosotros, a nuestra misma altura. ¿Para qué? Para nosotros conversar con Él y Él con nosotros. Por decirlo así, la gloria de Dios desciende en este momento tan especial, en esta intimidad que hablaremos más adelante, que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, la Biblia de Jerusalén dice una cosa todavía muy interesante en el verso 16. Ya, es bastante largo, pero me voy a detener en una parte que nos interesa. Dice, en otros textos, especialmente en los Salmos, estamos hablando del Salmo 28 ahora, la gloria de Yahvé expresa únicamente la majestad de Dios o el honor que se le debe. Entonces, creo que con esto queda perfectamente explicado lo que el salmista quiere decir, ¿no? Entonces, cambiamos de ese caos y de ese terror que al parecer el Salmo nos quiere mostrar, ¿a qué? Lo que dice aquí en la explicación de la Biblia de Jerusalén. La gloria de Yahvé expresa únicamente la majestad de Dios. No se olviden que este es el tercer salmo de los salmos que corresponden al día lunes de la primera semana del Salterio. Y Dios nos está preparando para la semana laboral que vamos a tener. ¿Ya?
Entonces, ¿qué quiere mostrarnos con esto? Por una parte, el salmista y lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que Él es grande, que Él es maravilloso. Y eso es verdad, lo hemos visto en los salmos de la primera semana del Salterio, ¿no? La majestad divina, la gloria divina. Pero ahora nos quiere hacer recuerdo que Él va a caminar con nosotros, ¿sí? Que la voz del Señor es potente, que va a dominar todas esas tempestades que la vida nos van a presentar. Los veremos más adelante. Por eso, con esta aclaración que nos hace la Sagrada Escritura, podemos decir que la majestad de Dios no busca generar miedo en el fiel, en el orante, sino admiración y respeto. Señor, tú eres grande, tu nombre es admirable, es invencible. El Salmo 8 lo va a decir, ¿no? Qué admirable, ¿no? Es tu nombre, Señor, en toda la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces el salmista nos quiere llevar a eso, ¿verdad? La oración nos quiere llevar a descubrir la majestad divina. Ahora, como punto 2 vamos a descubrir una cosa importante. En contraste con los versos del 3 al 9, que lo hemos leído ya, como decíamos antes, ¿verdad? Cambia el cuadro con los versos 1 al 2, lo decíamos también al principio, y lo que van del verso 9b, la segunda parte, hasta el verso 11. Entonces, al temor y al miedo se contrapone ahora la glorificación y adoración de Dios en el templo, de tal manera que esta parte que parece un poco incomprensible ahora se va uniendo. Entonces, al ruido ensordecedor de los truenos, como lo hemos escuchado en el Éxodo, sigue ahora la armonía del canto litúrgico. Y eso es orar con la liturgia de las horas, queridos hermanos, ¿sí? Pasar del terror a la certeza de la protección divina, porque ahora Dios se sienta por encima del aguacero. Nos dice el verso 10, ¿no? El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno. ¿Ya? Entonces, el Dios está encima de este aguacero. Dios está por encima de ¿qué? Podemos decir, por encima de la muerte, por encima de los temores. Muchas veces vamos a la oración no siempre dispuestos a orar, ¿no? Y con buen estado de ánimo. ¿Ya? Muchos quisieran que la oración fuese, ¿no?, un momento de paz y tranquilidad. Sí que lo es, hermanos, ¿no? O sea, la oración sí que lo es, nos lleva a eso, pero no siempre se vive de esa manera, porque está sujeto ¿qué? A la historia personal. O sea, la oración siempre nos va a encontrar en un momento determinado de nuestras vidas, y ese momento no siempre es la misma. Habrá días en nuestra vida, ¿no?, en la tuya y en la mía, en donde estaremos sumergidos en el caos, ¿sí?, en la desesperación, en la muerte, en la tristeza, en el dolor, en la cruz. Cuando nosotros vamos a la oración, nos vamos a encontrar que nuestra vida no siempre es como quisiéramos que fuese, que todo fuese paz, que todo fuese tranquilidad. No, hay esas tormentas que están moviendo nuestra historia. Hay desesperación, hay llanto porque algo te ha pasado, algo te está sucediendo. ¿Cómo está tu vida? ¿La estás pasando bien? ¿La estás pasando mal? ¿Sí? Tal vez la muerte de un ser querido o alguien que ha muerto hace mucho tiempo no te tiene en armonía. ¿Sí? Tu vida se mueve en esos ámbitos, ¿verdad? Señor, no estoy tranquilo, algo está pasando en mi vida, ¿verdad? Hay tristeza, hay dolor. ¿Sí? Tal vez sientes que no te quieren, sientes que no te aman como quisieras que alguien te amase, que tu esposa te amase como tú quisieras, tu esposo te amase, que tus hijos te amasen como tú quisieras, pero la vida no es así, ¿ya? Tal vez tus hijos, ya tú eres una persona mayor, te han dejado y te has quedado solo en casa. Ese es el caos, esa es la tempestad por la que estás pasando, por la que uno debe entrar en la oración. Por lo tanto, se darán cuenta que Dios se mueve a lo largo del hilo de nuestra historia. Pero por eso la oración siempre nos va a encontrar, ¿verdad?, en un momento determinado de nuestras vidas. Y ese momento, lo vuelvo a decir, no siempre es la misma. ¿Ya? Habrá días en los que tu vida y la mía, ¿verdad?, hemos dicho, ¿verdad?, estará sumergida en este caos. ¿Ya? Estas tormentas no nos dejarán en paz. Toda nuestra vida se moverá y hasta tendremos que vivir, ¿verdad?, momentos donde viviremos la noche oscura del alma. Creo que experiencias en ese sentido los santos lo han tenido. A mí me viene a la mente la historia de Madre Teresa de Calcuta. Ella, no sé si son como 10 o 15 años, ha sentido la ausencia de Dios, pero
Ella seguía haciendo la labor a la que Dios le había encomendado. Y muchas veces nosotros tendremos que pasar por esa noche oscura del alma, la que pasó San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, entre los grandes místicos que tenemos. ¿Y por qué nosotros no podemos pasar? Claro que sí lo vamos a pasar. ¿Ya? Entonces, donde no vamos a encontrarnos la presencia divina de Dios, que todo alrededor se desmorona. Y en medio de esa realidad, por eso el Salmo nos pone en esa realidad, porque vamos a ir tal vez al trabajo, tenemos que hacer realidades. Nos vamos a encontrar con esas realidades, con tu jefe de trabajo, no sé, con tus amigos, con tus compañeros. Hay muchas cosas que se mueven, las tormentas ahí están. Por eso uno dice, Señor, voy a empezar esta semana, ayúdame. Lo veremos más adelante. Por eso, frente a estas cosas, así las cosas, ¿es conveniente orar? Uno podría preguntarse, Señor, en este caos, ¿es conveniente que me ponga a orar? En ese sentido, el salmista, ¿verdad?, tiene una respuesta, ¿no? Estamos llamados a descubrir que el hombre no puede comprender y dominar el misterio de Dios expresado en el símbolo de la tempestad. Muchas veces, estas cosas que están sucediendo en nuestra vida, que están moviendo nuestra historia, pues nosotros no logramos comprenderlos a la perfección. Es lo que el salmista nos quiere demostrar. Muchos en la historia han intentado y aún lo buscan comprender el misterio divino. Sabemos que no lo han logrado, pero quienes sí han podido lograr esto, los misterios de Dios, son los santos. Y nos han dejado un testimonio personal de su vida de verdad impresionante. Por eso en la oración el orante no busca respuestas. Importante eso, hermanos, sino solamente que dialogar con Dios. Y como lo expresa el Salmo 28, ¿verdad? Admirar la majestad divina. También el salmista nos presenta otro aspecto del rostro de Dios, ¿no? El que se descubre en la intimidad de la oración y en la celebración de la liturgia. Orar con la liturgia de las horas es entrar en la intimidad con Dios, como lo hemos dicho ya en las catequesis anteriores. Lo mismo pasa cuando vamos a la Eucaristía, ¿verdad? Entramos en la intimidad de Dios. Lo bueno de la intimidad personal es que podemos hablar con libertad. Qué cosa más linda, ¿verdad? En la intimidad uno puede hablar con libertad. Entonces puede decir las cosas a Dios tal como son. Entonces uno no se las oculta, ¿sí? No, porque Dios ya conoce nuestros corazones. Y como las conoce, entonces nosotros podamos hablar con esa libertad. Por eso en la intimidad el orante descubre que la seguridad serena de la bendición reservada al justo. Esto nos dice Juan Pablo II. ¿Quién es el justo? No se olvide, el justo es aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Sí. Ese es el camino al que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso, ante el caos del mal, ante las tempestades de la historia, el orante se sienta en paz y con la seguridad de la protección de la providencia divina que al final nos concederá la paz. Eso nos dice Juan Pablo II, ¿no? Que nos pone en este contexto del Salmo. Por eso el Salmo termina, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y nuestra liturgia también, hemos dicho, ¿verdad?, termina con palabras semejantes, ¿no? Cuando el sacerdote termina la Eucaristía y dice, pueden ir en paz. Y nosotros decimos, demos gracias a Dios. Entonces, de alguna manera, el Salmo 28 nos está llevando por ese camino. Ahora, ya vamos casi finalizando con esta catequesis. ¿Dónde se calmará nuestra inquietud y nuestros miedos? ¿Dónde se calmará esa tempestad en la que nos encontramos? En el templo, nos dice el salmista. Lo dice el verso 9b. En su templo un grito unánime, gloria. Dice al respecto Juan Pablo II, lo voy a leer in extenso lo que nos quiere decir cuando él está hablando sobre el Salmo 28. Dice, en el templo se calma nuestra inquietud y desaparece nuestro terror. Qué cosa más interesante. Participamos en la liturgia celestial con todos los hijos de Dios, ángeles y santos. ¿Sí? La iglesia militante con la iglesia triunfante en la liturgia eucarística nos unimos. Y por encima de la tempestad, semejante al diluvio destructor de la maldad humana, se alza el arco iris de la bendición divina que recuerda la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra, haciendo referencia a Génesis 9:16. Hay un dicho popular que dice que después de la tormenta viene la calma. Así es. Dios no nos va a apretar más de la cuenta, ¿sí? Porque ahora ya no estamos solos.
¿sí? Tenemos a su Hijo Jesucristo, que en la teofanía, dice Juan Pablo II, del sacramento del bautismo, nos lo presentó a su Padre. Lo vamos a leer lo que nos dice Marcos 1:11. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Eso dijo Dios de su Hijo, ¿no? Tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Por lo tanto, en la oración, en medio de la tempestad, sabemos que no caminamos solos, que Dios nos ha puesto a su Hijo Jesucristo para que Él camine con nosotros. Por eso enseguida veremos ahora, a modo de conclusión, un texto importante que nos va a aclarar perfectamente de la presencia de Cristo en medio de la tempestad. Por eso, a modo de conclusión, queridos hermanos, con el Salmo 28, la liturgia de las horas nos muestra otro aspecto de la oración. No se olviden que estamos descubriendo muchos elementos que el salmista nos quiere presentar. ¿Para qué? Para que oremos mejor. Y creo que ese es el objetivo de todo este curso. ¿Cómo yo puedo orar mejor al Señor? ¿Cómo puedo tener un encuentro personal con Él de diversas maneras, en diversas facetas de mi historia personal? Por eso la vida no es sencilla, ustedes lo saben. Está sujeta muchas veces a muchas tempestades, del que hemos hablado al principio. Existe sufrimiento por todas las cosas que nos pasan y les pasan a nuestros seres queridos. Y la fe es puesta a prueba, como les pasó a los discípulos. Por eso ahora vamos a leer Marcos, el capítulo 4, versos 35 al 41. Dice, este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y le decían a nosotros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es un texto precioso, queridos hermanos, que nos presenta San Marcos, ¿sí? Y yo me quedo con una cita en el verso 38 que dice, Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan, le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Sí? Y creo que eso es lo que el salmista nos quiere presentar en el Salmo 28. Maestro, para que tú y yo le digamos, Señor, no te importa que perezcamos. Las tormentas de la vida se arrecian, ¿sí? Nuestra vida no está en paz, mi corazón no está en paz. Mi vida está un desastre, ¿sí? Me están abandonando, mis hijos se están marchando, mis hijos no me quieren, mi esposa no me quiere, mi esposo no sé, tal vez se han marchado y te han dejado solos. Mi vida es un tormento, dice. Y en medio de esta realidad, con San Marcos entendemos y le despertemos al Señor y le decimos, Señor, no, Señor, ¿verdad? Dice, ¿no te importa que perezcamos? Señor, ¿no ves que mi vida está un desastre? Mira las cosas que me está pasando. Señor, mi papá está mal, está enfermo. Señor, ¿no te importa que esto pase? Señor, mi esposo está pasando por esta circunstancia, ¿no te importa que esto pase? Señor, ya tengo una edad avanzada, sí, tengo miedo. Señor, ¿no te importa que esto esté pasando? Señor, mis hijos no me han abandonado, estoy solo, vivo en casa solo. Señor, ¿no te importa que esto pase? Señor, levántate, Maestro, levántate, ¿no te importa que perezcamos? Eso es en el fondo lo que el salmista nos quiere mostrar con el Salmo 28, para que acudamos y le decimos al Señor, Maestro, levántate, esto me está pasando en la vida, ayúdame. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor dice que se levante y amaine esta tempestad que está sacudiendo nuestra historia personal. ¿Ya? Por eso esa es otra característica de la oración, ¿verdad? Pedirle a Jesús a que no nos abandone en medio de nuestros sufrimientos y de nuestros dolores, ¿ya? Porque Él va a calmar la tempestad de nuestros miedos y temores, como hemos visto en el Salmo 28. Entonces espero que de verdad, hermanos, este Salmo nos ayude a entrar más profundamente en la oración y saber que
y no estamos solos, que caminamos con el Señor en medio de la tempestad, que Cristo camina con nosotros. Y el salmista nos quiere llevar al encuentro del Señor en medio de la oración. Sí, en medio de estas tempestades podamos encontrar también al Señor. ¿Es posible? El salmista nos dice que sí, porque al final dice, ¿verdad? El Señor va a bendecir a su pueblo con la paz. ¿Cuál es el fruto de la oración, hermanos? El fruto de la oración es la paz. Qué cosa más linda. Y la liturgia de las horas nos lleva a que se amainen todas estas cosas que están sucediendo en la historia personal, estas tempestades. ¿Sí? Y cuando pasen esos, ¿qué va a suceder? Nuestro corazón estará en paz. Esa es la oración. La oración nos concede vivir en paz, así como la liturgia eucarística pueden ir en paz. Por eso, fruto de la oración es la paz. No olvidemos, hermanos. Bien, de esta manera hemos terminado la catequesis sobre el Salmo 28. Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.